digamos, dándole el tratamiento contable y por supuesto comercializarlo. Según su valor razonable, menos los costes estimados en el punto de venta. Este concepto de según su valor razonable menos los costes estimados lo va a ver usted en toda la norma. ¿Por qué? Decimos que el valor razonable, y eso lo hemos ya hablado en otras contabilidades, el valor razonable es el que usted logra determinar, ya sea porque lo obtuvo dentro de su misma producción o lo negoció con terceras personas. Un bien puede tener un valor, ¿verdad? Por su condición histórica. Es decir, cuando hablamos de costos históricos, estamos hablando de la acumulación de todas las inversiones efectuadas hasta obtener un valor último que se convierte en el costo del bien producido. En el caso pues, de la parte agropecuaria, el bien cosechado o el bien, digamos, obtenido en la crianza de los animales. Pero cuando esa condición no se puede determinar, o sea, lo ideal es el costo histórico, pero cuando esa condición no se puede determinar, entonces nos vamos al valor razonable, que es el que nosotros estimamos como criterio propio, criterio de experiencia, decía, para poder determinar su valor. Y eso se llama la valoración de estos activos. Eso es lo que hay que entender. Y siempre va a estar esta palabra en el transcurso de toda la norma. A partir del reconocimiento inicial, tras la obtención de la cosecha, salvo cuando este valor razonable no puede ser determinado en forma fiable al proceder a su reconocimiento inicial. ¿Qué quiere decir que no puede obtenerlo de manera fiable? Que las condiciones que se dieron para poder obtener el producto no se pudo distinguir la determinación de un valor, de un precio. Pero hay criterios contables que la misma norma, ya lo vamos a ver más adelante, me dicta de qué tengo que considerar para poder valorar un bien agropecuario. El alcance de la norma dice, esta norma debe aplicarse para la contabilización de lo siguiente, siempre que se encuentre relacionado con la actividad agrícola. Va. Activos biológicos. Claro, los activos biológicos son todos esos, digamos, ser vivientes, si queremos llamarlo así, ser vivientes que van a ser dedicados para la explotación y que tenemos que registrarlo dentro de la actividad contable. Por ejemplo, tenemos los cafetales. El cafeto no dura un año, el cafeto dura hasta 20 años para su explotación. Puede durar más tiempo, ¿verdad? Pero dentro de lo que es la actividad agropecuaria o la actividad agrícola, los bienes tienen su tiempo de vida útil. Y debe entenderse que la vida útil de cualquier activo biológico es la explotación óptima que se puede tener de cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos una plantación de naranjales y sabemos que los naranjales me dan 20,000 naranjas, digamos en unidades, en cada cosecha. Y debe de andar entre 15,000 y 25,000, el promedio 20,000. Pero cuando ya empieza a obtener 10,000 naranjas o menos, entonces ya los naranjales están llegando a su vida útil. Van a seguir dando naranja mientras el árbol esté vivo, pero ya en condiciones óptimas de productividad ya no es útil. Entonces lo que hay que hacer es botar estos árboles y poner otros que sean, digamos, nuevos. Claro, pero ¿en qué tiempo me va a dar naranjas otro árbol nuevo, una planta pequeña, por ejemplo?
Eso es lo que hay que administrar, vaya, ahí viene el que va a gestionar la actividad agropecuaria. Es decir, no va a empezar a sembrar cuando ya el árbol ya no sirva y vamos a tener que botarlo y esperar 5 años para que éste empiece a dar, o 3 o 4 años, algo así es el de naranja. O el o el cafeto, ¿verdad? Que también ese hay que botarlo para sembrar otro nuevo y que me empiece a dar las plantas. Entonces, dentro de lo que es el conocimiento, la gente que tiene la experiencia en el campo, inclusive no necesariamente va a ser el ingeniero, sino que el capataz, ¿verdad? O el ¿cómo se llama? Colono, les decían antes, pero ahora ya es, digamos, un trabajador de la hacienda que conoce bien cómo es la vida útil de cada uno de estos animales o de estas plantas. Entonces, repito, el alcance de la norma se va a aplicar a lo que van a ser los activos biológicos. También a los productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección. En el punto de su cosecha. Quiere decir que cuando ya el café está maduro y llegan a la corta la gente que va a hacer la actividad, este tipo de actividad, en ese momento es un producto agrícola, antes de que sea recolectado. Y por supuesto las subvenciones oficiales comprendidas en los párrafos 34 y 35 de la norma, que ya los vamos a ver. Las subvenciones son, entiéndase las subvenciones como la ayuda que organismos realizan a cualquier actividad agropecuaria. En nuestro país hemos sido bombardeados con un montón de organizaciones internacionales para poder aprovechar el cultivo de la tierra. Lastimosamente, pues por cuestiones meramente políticas, la agricultura, con todas las millonadas que se han invertido, no ha podido avanzar. Una de las razones, y yo no entiendo por qué se permite eso, una de las razones por la cual la ayuda internacional no prospera, digo en su mayoría, porque hay quienes sí la aprovecharon y son, por ejemplo, ONGs o cooperativas que son muy productivas. La empresa privada o el ¿cómo se llama? El terrateniente, pues él ya sabe cómo la maneja, ¿va? Y la ve como una empresa privada. Pero las organizaciones internacionales lo hacen a asociaciones o unión de campesinos para que estos puedan salir de la pobreza en la que se encuentran. Ese es todo el objetivo. Pero desafortunadamente cuando viene un proyecto agrícola bueno, pecuario, agropecuario, ¿verdad? Este, y empieza a trabajar, empieza a, ¿cómo se llama? A decirles a los campesinos cómo debe de manejarse la producción, ¿verdad? La cosecha, la siembra. Quien realiza la actividad es el técnico y el campesino solo se queda viendo. Y cuando el técnico se va, los campesinos, pues que no aprovecharon, digamos, ese conocimiento que les llevaron, se quedó igual. Entonces tiene que esperar otra ayuda de organismos internacionales para poder seguir en la producción. Y digo que ese es el gran error, porque el técnico no debería de hacer la actividad, sino que debería de enseñarles a hacer, ¿verdad? Y yo he trabajado en proyectos de esa naturaleza y ese es para mí la peor manera de trabajar. Ahora, cuando yo pregunté, cuestioné ese tipo de operaciones, me dijeron, el problema es que tenemos que rendir informe, tenemos que rendir, ¿cómo dice? Cumplimiento, pues utilizan otra palabra, ¿cómo se llama? Que en el tiempo debemos de cumplir metas. Yo estuve trabajando en un proyecto Prodemor, Premoder se llamaba el de aquí, Prodemor es el que está ahorita en ejecución ahí en la zona central, Premoder sí, Premoder se llamaba donde yo estuve, que era ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de un proyecto de la ID. Bueno, ya debe haber terminado inclusive esto porque ya tienen años de estar ahí. Lo que le quiero decir es que mi actividad correspondía a asesorar
a los gerentes, ¿verdad? La estructura organizativa que se había diseñado para capacitar a las ONGs es que el técnico especialista iba a capacitar a las personas que se iban a dedicar a la explotación. En la parte administrativa estábamos nosotros como contadores o administradores para organizarles hacerles una organización administrativa contable para que puedan manejar libros de ingresos y egresos, para que puedan determinar costos, etcétera. Entonces, la idea era, ¿cómo se llama? Capacitarlos para que ellos pudieran manejarlo. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que quien llegaba a hacer el trabajo era el contador, o sea, nosotros, y ellos solo se quedaban viendo. Sin embargo, yo trataba de que ellos lo hicieran. Claro, el tiempo era más largo para mí. Si para algunos compañeros iban a visitar los lugares, porque yo visitaba 6 lugares a nivel de La Libertad, ¿verdad? Que llámese Opico, llámese ¿cómo se llama este? Tacachico, Teotepeque, ¿cómo se llama? San Julián, bueno, San Julián, pero en la parte de La Libertad, ¿verdad? O sea, está al otro lado de Tepecoyo, etcétera. Andaba en varios lugares, yo tratando de dar esa capacitación, lo que otros compañeros se tardaban quizás una vez al mes, solamente a armarles todo la información, yo hasta a veces iba hasta 3 veces para tratar de explicarles cómo hacerlo. Pero habían algunos que ni para atrás ni para adelante, ¿verdad? Y claro, yo tenía que informarlo. Cuando me llegaron a hacer auditoría, me dijeron que yo no era productivo porque ellos no tenían lo que debían tener. Y claro, mi contrato decía inducirlos, ¿verdad? Y crear una sostenibilidad en el manejo de la información. Yo en su momento pues avisé y dije, mire, esta persona no era óptima, no era apta para llevar este control, ¿verdad? Porque no le pone empeño. O sea, no es que no sea capaz de hacerlo, sino que ellos andaban en su actividad agrícola. Pero a eso me refiero, ¿ya? Como tenían que rendir informe de efectividad del proyecto, entonces decían, no, entonces trabájelo usted, porque eso fue lo que me dijeron, no, entonces usted lo hubiera hecho, sí, pero ese no hizo el contrato, ¿va? Y ese fue, digamos, uno de los pleitos que yo tenía con la gente esta, y ese era su modus operandi, es decir, ellos iban a hacer el trabajo, los técnicos y los profesionales, y resulta que al final, pues, el emprendedor, así entre comillas, no hacía nada. Y cuando se iba al proyecto, pues se quedaban aprendiendo nada. Claro, quebraba el proyecto. Y así ha sido la historia de esta parte que estoy queriendo explicar sobre las subvenciones. Las subvenciones son las ayudas, repito, de las organizaciones. Algunas con condiciones y otras sin condiciones. Unas con retorno, ¿verdad?, de la ayuda y otros sin retorno de la ayuda, etcétera. Hay una serie de variedad de formas de hacer subvenciones, pero es como una donación, pero la donación es un regalo y punto, ¿verdad? Pero la subvención viene una serie de acondicionamientos en donde las 3 partes tienen que aportar algo. El dinero que da la organización internacional, el aporte que el Estado debe ofrecer para que el proyecto avance y la contraparte que el campesino debe de poner para que el proyecto funcione. Sin esos 3 elementos, difícilmente un proyecto agrícola va a funcionar como debe de ser. Repito, hay organizaciones que sí supieron aprovecharlo. Bien, un poco para entrar a lo que el concepto de lo que es el producto agrícola, la norma presenta esta tabla. Es un ejemplo de activos biológicos, productos agrícolas y productos que resultan del procesamiento tras la cosecha o recolección. Y esto es lo que tenemos que aprender a identificar. Tenemos los activos biológicos. Por ejemplo, la oveja. ¿Cuál es el producto agrícola de la oveja? El pelo, ¿verdad? Su pelusa.
que conocemos como lana en su momento de recolección. Cuando nosotros ya estamos peloneando a las ovejas, ¿verdad? En ese momento estamos obteniendo el producto agrícola, que es la lana. En el animal es su pelusa, pues. Ahora bien, ¿cuál es el producto que va a resultar de la producción agrícola? El hilo de lana, las alfombras, la tela, lo que usted quiera sacar de él. Ese es digamos, el producto resultante de lo que viene del producto agrícola. Árboles de una plantación forestal. Una silvicultura, ¿verdad? O sea, estamos sembrando teca. La teca es... Hola, la teca... Perdón, ¿alguien quiere hablar? Bien. La teca es un árbol maderable que es de fácil crecimiento. La teca crece muy rápido, ¿verdad? Y es recta. Y es fácil digamos, de manipularse, pues, para poder obtener las tablas. Entonces, el producto agrícola, cuando se va a la tala, cuando ya se está talando, son los troncos cortados. Cuando ya están los troncos y se llevan a su procesamiento, es que se va a obtener la madera, se llevan a los aserraderos. Normalmente el aserradero está en el lugar donde se están talando los árboles, pero ahí es donde se obtienen los ¿cómo se llama? Las tablas de madera que van a ser comercializadas. Plantas, por ejemplo, el algodón, la caña de azúcar. El algodón, la planta de algodón es el activo biológico, la planta de algodón y la caña como tal, la planta. Pero cuando llega el momento de la cosecha y se empieza a desprender el algodón, por ejemplo, en ese momento es el producto agrícola. Cuando ya se empiezan a determinar ¿cómo se llama? Los productos que de él van a salir, es lo que se conoce como eh, digamos, los productos resultantes. Ojo, yo les estoy mencionando que en el momento que se está haciendo, por ejemplo, la lana decía el corte de la pelusa. ¿Qué es lo que pasa? Y lo digo de esa forma porque no es en sí la lana y luego el producto resultante, que vamos bien. Pero en medio de ellos dos están los inventarios. En el concepto inicial, cuando hablábamos de los productos agrícolas, se decía que es en el momento de la recolección, de la cosecha o recolección. ¿Qué pasa cuando ya tenemos la lana ya en los toldos, en las canastas o donde sea? La llevamos a bodega y en ese momento es un inventario de lana. ¿Cómo vamos a medir la lana? Es decir, ¿cómo la vamos a cuantificar? Y ahí es donde viene ya la parte, repito, del valor razonable, que hay que determinarlo. Eso lo determinamos. Hay una fórmula, ¿verdad? Pero también lo determina una experiencia que se va teniendo de acuerdo a lo que se está obteniendo. Volviendo otra vez a la parte de los activos biológicos y los productos agrícolas, tenemos también lo que es, bueno, el ganado lechero. Tenemos las vacas, ya que ya preñaron, ya después de su preñez se obtuvieron los terneritos y se empiezan a explotar con productos que se empiezan a ordeñar, ¿verdad? Antes pues era a mano, bueno, todavía en el campo, ¿cómo se llama? La gente que vive ahí y que la leche le sirve para su subsistencia, pues a mano empieza a ordeñarla. Pero las empresas que se dedican a la producción de leche, pues ya tienen teteras, ¿verdad? Para poder succionar la leche de las vacas e ir llenando los cumbos de la misma. ¿Cuál es el resultado? Bueno, aquí ponen el queso, pero también es la leche misma y todos los derivados de la misma leche. Cerdos, ¿verdad? El cerdo pues solamente sirve para
para sacrificarlos por la carne, ¿verdad? Cuenta la leyenda de que la leche de cerdo dice que vuelve loca a la gente. Y han contado historias, bueno, cuando estuve en San Vicente me contaban historias de gente que le dieron de beber leche de cerdo y la volvieron loca. Entonces, ¿qué tan verdad es eso? No sé, lo único que sí sé es que no es bebible y que por lo tanto, pues el cerdo solamente se come su carne. Y el producto, pues, de la carne es la carne misma cuando ya está en su proceso y la salchicha y todo lo que ya conocemos. Arbustos, por ejemplo, el tabaco, ¿verdad? El tabaco es uno de los arbustos que se explota y se obtienen las hojas de coca, las hojas de menta, las hojas de ¿cómo se llama? De, quiero ver qué otras hojas, la menta, bueno, hay varias hojas que se utilizan precisamente para la industrialización, el añil, ¿ya? Y todos esos. Las vides o los viveros, perdón, las viñeros, están las uvas, ¿no? Tenemos los gajos de uvas que ya está el producto ahí, digamos, a punto de cosecharse. Y por supuesto, los residuales de ellos es el vino. Tenemos los árboles frutales, que ya lo hemos hablado, lo que son las naranjales, ¿verdad? Los cafetos, ¿cómo se llama? Limones y todo lo que podamos nosotros obtener de los árboles a, a campo lleno, ¿verdad? Y por supuesto la fruta procesada. Bueno, de eso pues nosotros podemos hablar qué se puede obtener de cada uno de ellos. Este es el cuadro de transformación del activo biológico a lo que es el producto elaborado o, sí, o que sale de cada uno de ellos. Entonces, este cuadro lo pone la norma para que podamos distinguir las etapas. Cuando tenemos los activos biológicos, hemos determinado un costo, ¿sí? Todo lo que nos costó llevarlo a su punto de explotación. Cuando obtenemos el producto agrícola es donde nosotros ya debemos determinar su costo y por lo tanto poderlo vender para que puedan procesarse. El café, por ejemplo, ¿verdad? Cuando ya está maduro y se empieza la recolección, se lleva al recibidero para que el recibidero lo lleve ¿cómo se llama? A despulparlo, ¿verdad? O sea, la carne, o sea, la carne del café no se ocupa para efectos de explotación. La pulpa se pone a madurar, perdón, a secar para quitarle la pulpa, se está despulpando. Y luego que ya está seco, se lleva a la secadora para separar pues la carne que ya está, digamos, seca, ya sacar la semilla, porque la semilla es la que se explota. Y la semilla, una vez que se obtiene, es lo que se conoce como está a granel, tiene un nombre, ya me voy a acordar, porque después se lleva a secar, ¿verdad? Se seca en las grandes planchas en el sol. Y luego, cuando ya de plano se ha logrado secar, se lleva a tostar. Una vez tostado, se convierte en grano oro. Mientras no esté tostado, no se puede decir que es un grano oro. Y el grano oro es el que se logra, es el que se comercializa así a nivel mundial. Ya cada quien que lo quiera procesar, pues viene ya lo que se conoce como agroindustria. Usted lo muele, ¿verdad? Y lo empieza a vender. Ahí ya lo está industrializando, cuando ya lo lleva a triturar, a molerlo. Y no digamos cuando lo lleve a convertir en café gourmet, que le hablábamos es un poco la clase anterior, y todo lo que se pueda conocer de él. Y así con todos los productos conforme se vayan conociendo.
Vamos a ver algunas definiciones relacionadas. Los siguientes términos se usan en la presente norma con el significado que a continuación se especifica. Actividad agrícola es la gestión, decíamos, por parte de una empresa de las transformaciones de carácter biológico realizadas con los activos biológicos. Transformaciones de carácter biológico realizados con los activos biológicos. ¿A qué se refiere? Cuando usted siembra la semilla, que es un poco lo que ustedes van a hacer en la actividad de las instrucciones que les acabo de mandar, y que le procura el crecimiento, ¿verdad? Lo abona, lo poda, le pone insecticidas, etcétera. Le pone todo lo que tiene que ponerle para tenerlo en óptimas condiciones al momento ya de obtener los productos, los frutos. Entonces, transformaciones de carácter biológico realizadas con los activos biológicos, ya sea para destinarlos a la venta, que es lo que ya habíamos hablado, para dar lugar a productos agrícolas o para convertirlos en otros activos biológicos diferentes. Entonces, todo eso es lo que se conoce como la actividad agrícola, es decir, todo lo que usted va a realizar en el campo. El que está en oficina llevando papeleo, eso no es actividad agrícola. ¿Sí? Solamente es la parte de esa transformación. Productos agrícolas es el producto ya recolectado, procedente de los activos biológicos de la empresa. Ya cortado, ¿verdad? Ya cosechado. Repito que una vez que estos se vayan a la bodega, se convierten en inventarios. Un activo biológico es un animal vivo o una planta que también está viva. La transformación biológica, que me hace mención la norma, comprende los procesos de crecimiento, degradación, producción y procreación, que son la causa de los cambios cualitativos o cuantitativos en los activos biológicos. Cuando habla de degradación es que llega un momento, repito, en que la planta ya no es útil, ¿verdad? Y por lo tanto, pues se empieza a cortar o arrancar. Pero dentro del proceso de explotación está el crecimiento, la producción y procreación. Y todos esos procesos que se deben de llevar. La actividad agrícola abarca una gama de actividades diversas. Por ejemplo, el engorde del ganado, ¿verdad? Que es lo que se conoce como ganadería, la silvicultura, aunque en esto de engorde de ganado que la NIC determina, no solo se tiene en la parte de engorde de ganado, porque cuando hablamos de engorde, nos estamos refiriendo al animal que va para destace. Es decir, igual que el pollo de engorde, es aquel pollo que ya nosotros compramos en el súper procesado ya, ¿verdad? Como le dicen, alineado, le dicen ¿cómo se llama? En el léxico de esta actividad. Entonces se alinea la gallina, se alinea el ganado, ¿verdad? Que ya está listo solo para procesarse y cocinarse. El ganado tiene la peculiaridad cuando van a destace, el de engorde, ¿verdad? Que es para destace, se crean los famosos tiangues. ¿Se acuerda que vimos la ley que comienza con una ordenanza municipal para que autorice los lugares de los tiangues si no es que el tiangue es municipal? Generalmente hay tiangues municipales, ¿verdad? Y ahí tienen que llevar todos los gente que maneja ganado así en pequeñas cantidades, lo lleva al tiangue. Pero hay haciendas, ¿verdad? O fincas que piden permiso para tener ellos sus propios destazaderos. Y debe de cumplir ciertos requisitos. Aparte del permiso de la alcaldía, pues el Ministerio de Salud tiene que estar viendo que se estén realizando las buenas prácticas. ¿Por qué? Porque recuérdense que hay vísceras
bueno, que nosotros nos comemos todo, ¿verdad? Pero hay vísceras que se deben botar. ah, ¿Cómo se llama? La sangre que sale, que llega al río lo contamina, ¿verdad? O sea, la sangre es un producto químico, pues, que procura la vida, ¿verdad? Cuando está en el cuerpo. Pero ya cuando se bota ya no es nada, inclusive empieza a hieder, etcétera. Entonces, todo ese proceso de destace se lleva un cuidado, hay una autorización. Pero repito, cuando habla de engorde de ganado, también tenemos los famosos sementales, o sea, dentro de lo que es la crianza del ganado, del ganado vacuno, así se llama, eh, los terneritos, los varones, pues se obtienen, se convierten en toros cuando ya están jóvenes y por lo tanto se utilizan para sementales. Cuando ya los toros dejan de la reproducción, se castran y se convierten en bueyes, que es lo que nosotros conocemos cuando están en animales de carga, ¿verdad? Y parece que se utilizaban también en la agricultura para andar arando. Hoy es poco lo que se ve ese tipo de actividad, pero algunos campesinos lo hacen. Y generalmente también la misma vaca utilizan para que ande arando y en la noche en la madrugada las van a ordeñar y las vacas ya no dan leche, pues con ese tipo de actividad no da leche, etcétera. Entonces, tipo, cuando la ley norma dice engorda el ganado, también nos podemos referir a otro tipo digamos, de gestión que se realiza con el ganado vacuno. La silvicultura, que ya hablamos, que es la parte de la explotación de los bosques para la obtención de madera. Eh, Muchas empresas, más que todas las internacionales como Canadá, que tienen los grandes bosques, que los explota, pero para obtener la pulpa que sirve para producir papel. Ya lo muelen ¿cómo se llama? La madera y la llevan a polvo, ¿verdad? La llevan a una condición de polvo y luego la ponen a secar. De hecho, pues el invento los de los chinos, y ustedes pueden buscar en internet cómo hacer papel, ¿verdad? Agarren ustedes un aserrín, agarren el aserrín, que esa es la pulpa de los aserraderos, ¿verdad? Agarren un poco de aserrín y lo ponen en una plancha que tiene son unas arandas, ¿verdad? Pero finas, que solamente permite bajar la humedad. Y ahí lo deja usted secando y le hace los cuidados necesarios. Cuando ya bajó toda la humedad, empieza a jalar usted la telita y la pone a secar. Y luego se convierte en papel, cuando ya está seco. Entonces, el proceso de papel que, que, que que utilizan las grandes empresas en nuestro país, ¿cómo se llama esta? La Kimberly Clark, ¿verdad? Que es la mayor procesadora de papel que hay aquí, y hay otra que está aquí en el sitio del Niño, eh, que trabajan en esa producción. Entonces lo que hacen ellos es comprar la pulpa. La pulpa es la madera ya en condición de convertirlo en papel, ya viene procesado. Ya ahí está, ya ahí se hizo agroindustria en ese producto. Los cultivos de plantas anuales o perennes. Anuales ya vamos a ver cuando veamos los tipos de plantaciones que se hacen, que son los temporales, que en este caso son los anuales, y es con el que vamos a trabajar nosotros en la actividad, o perennes, que son los permanentes, café, coco, ¿cómo se llama? Naranjales, aguacate, todo eso. Incluyendo, dice, bueno, el cultivo en huertos y plantaciones, que ya los conocemos para determinar las verduras. La floricultura, ¿verdad? Que aquí pues no se da mucho eso, todas las flores vienen de Guatemala. La acuicultura, incluyendo las piscifactorías, ¿verdad? La acuicultura es todos los reservorios que se crean para criar peces, ¿verdad? Camarones y lo que usted quiera
cosechar. Hay quienes utilizan los reservorios para ostras, ¿verdad? Ya hay una ganadería de ostras que se utilizan para los restaurantes, más que todo, no para perlas, porque para que una ostra tenga una perla es porque va a tener tantos años de vida, ¿verdad? Pero la cultivo, se llama cultivo de ostras, se hace precisamente para los restaurantes, ¿verdad? Aquellos que les gusta comer comidas afrodisíacas, la cóctel de conchas, y ya me dio hambre. Reconocimiento y valoración. Ya vamos a comenzar con esto. Voy a obtener más agua. Ya vengo. Permítame, por favor. Ahí si ven desorden, pues ahí disculpen, no es la cuarto de mi hijo. Bien, disculpen. Cuando hablamos de reconocimiento y valoración, es un apartado que está en la norma, donde nos dice qué tenemos que hacer para poder obtener el valor económico del bien producido. La empresa debe proceder a reconocer un activo biológico o un producto agrícola cuando y solo cuando puede ponerse en evidencia mediante, por ejemplo, la propiedad legal del ganado vacuno y el marcado con hierro o por otro medio de las reses en el momento de la adquisición, el nacimiento o el destete. El destete es cuando ya el ternerito ya deja de mamarle, ¿verdad? A las tetas a la vaca y vende el ternerito para otra granja o otra hacienda que quiera criar los animales. Yo les comentaba de que hay quienes se dedican precisamente a eso, a tener crianza y cuando ya están a media altura los venden para evitarles el costo a las grandes empresas de explotación ganadera. Entonces, dice, debe proceder a reconocer un activo biológico o un producto agrícola cuando y solo cuando puede ponerse en evidencia mediante, por ejemplo, la propiedad legal del ganado. Esa es una condición, ¿verdad? Y eso es normal. O sea, usted no puede comercializar algo si no muestra que eso que está comercializando es de su propiedad. Y la mejor manera en la comercialización es enseñando la factura, ¿verdad? Por eso ven ustedes las noticias donde dice que el vendedor del producto X no mostró facturas y por lo tanto se puede considerar como un receptador, dice, de bienes que no son de él. O sea, es decir, que él compra cosas robadas, ¿verdad? Receptación, dice, con el delito de receptación. Y eso significa de que él está vendiendo productos robados. Pero no necesariamente tiene que ser así, ¿va? Sino que simplemente no hubo factura, en el proceso y te lo vendieron barato, ¿verdad? O lo que llaman las famosas cachadas, ¿verdad? Cuando usted anda en la calle y le andan vendiendo productos y le dicen que es cachada,
es porque dicen que algún camión se chocó y se le cayeron los productos y entonces andan aprovechando y vendiendo el producto. Hay aquel que se lo crea, pero así funciona. De manera, digamos, social las cosas. 2. También se reconoce, debe ser valorado, o el producto del activo biológico debe ser valorado tanto en el momento de su reconocimiento inicial como en la fecha de cada balance, según su valor razonable, menos los costos estimados en el punto de venta. Aquí lo que podemos pensar, o lo que debemos pensar, es que, por ejemplo, el ternerito que usted tenía en enero, ya en diciembre ya no va a ser un ternerito, ¿verdad? Ya va a ser un adulto. Entonces usted tiene que irle dando una valoración. Primero porque le da de comer, le da cuidos, utiliza veterinarios, le da medicina cuando se enferman, etcétera. Todo eso son costos que le va reconociendo el animal. Lo mismo con las plantas. Entonces van creciendo y hay que darle un seguimiento a esa. Y se utilizan unas bitácoras, unos cuadros que por cierto ustedes lo van a utilizar para poder realizar el ensayo, porque es un ensayo el que vamos a hacer. Además, también los productos agrícolas cosechados o recolectados de los activos biológicos de una empresa deben ser valorados en el punto de cosecha o recolección, según su valor razonable, menos los costos estimados. Ahí alguien podría decir, bueno, lo que vamos a hacer es que lo vamos a pesar, ¿verdad? Ya estimamos que por cada quintal de producto obtenido hemos considerado que hay unas 50 unidades. Si ese fuera el caso, pues, porque el producto se vende en unidades, pero si no, pues se determinan, ¿cómo se llama? El peso. O alguien dice, no, traigamos el pickup y llenémoslo. Y ya cuando tengamos el pickup lleno, entonces sabemos cuánto tenemos, en unidades, en peso o en lo que sea. Entonces, eso es lo que está diciendo la norma cuando habla del reconocimiento y valoración. Hay que ponerle un valor económico. La NIF 13 enfatiza que el valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición específica de una entidad, siendo este el motivo por el cual se ha realizado un análisis de mercado. Vaya, aquí hay una condición. Normalmente esto no aplica, es lo que se da. La NIF, ¿verdad? Dice de que tenemos que utilizar el criterio de la medición basada en el mercado, es decir, cómo está comportándose el mercado. Y así va a ser el precio que vamos a determinar. Yo siento que eso es muy arriesgado hacerlo de esa manera, sin embargo así funciona, pues. Pero imagínense ustedes que a alguien se le ocurre criar gusano de seda. Aquí solamente hay cultivo de gusano de seda en México, en Colombia y creo que Brasil o Argentina. El gusano de seda no es un animal que sea usual en nuestro medio, pero a alguien se le ocurrió hacerlo porque encontró el clima adecuado para eso. Entonces, ¿cómo vamos a valorar ese producto? Como dice la NIF, ¿verdad? Basado en el mercado. Ah, pero en México hay. Ok. ¿Y cuánto me costaría traerlo de México para acá? Ya, me refiero al producto, ¿verdad? No al producto agrícola, no al gusano. El gusano ya lo tengo yo. Sino que el producto agrícola, ¿cuánto me costaría traerlo acá al país? Y ese es el precio que yo debería de considerar. Ese es lo que dice la norma. Pero
otros determinan realmente las condiciones en las cuales han obtenido el producto. Imagínense que el precio de mercado que viene de México es más caro que lo que yo podría venderlo acá. Es decir, los costos míos son superiores a ese precio de mercado. Y si yo voy a costearlo a ese precio de mercado, tengo que ajustarlo. Esa es otra condición que hay que determinar. Hay que ajustar ese precio digamos, de la estimación propia con el precio de mercado que yo voy a utilizar según la norma. Tengo que registrar esa pérdida porque al vender ya el producto terminado, pues obviamente lo voy a vender a nivel de competencia. No lo voy a vender más caro porque entonces de nada me sirve. Y ese es el punto. Repito, hay criterios contables que según la norma hay que establecerlo, pero eso no quiere decir de que en realidad nos pueda dar dando cosas que no convienen utilizarlo de esa manera. Entonces hay que utilizar otros criterios. También dice que si no existiera un mercado activo, bueno, es lo que estábamos hablando, ¿verdad? La empresa utilizará uno o más de los siguientes datos para determinar el valor razonable, siempre que estuviesen disponibles. Gusano de seda, pongamos. El precio de la transacción más reciente en el mercado. No hay. Es primera vez que lo hacemos. Los precios del mercado de activos similares, ajustados de manera que reflejen las diferencias y existentes. ¿Qué mercado activo similar podría haber que la seda? Pues solo se me ocurre la lana, en términos de costo. Ya, el algodón le sigue. ¿Qué más? El enequén, ya, para hacer los sacos, ¿verdad? Lo que me sirve para obtener hilo, porque de eso se trata. Y por último, pues el poliéster, ¿verdad? Que son las fibras que vienen, que es lo más barato que puede haber. El producto proveniente del petróleo, que es donde viene el jersey, ¿cómo se llama? El poliéster. Bueno, hay varios tipos de telas que vienen del poliéster y son los que utilizan en las camisas de lujo. Por ejemplo, Adidas utiliza ese tipo de tela. Rara vez utiliza algodón, etcétera. Es lo que se conoce como la tela sintética. Entonces también está ese otro criterio. Y las referencias del sector, tales como el valor de los cultivos de un huerto expresado en función de la superficie en fanegas o hectáreas. Fanegas es un pedazo más pequeño que la hectárea, ¿verdad? Que es dentro de la jerga del lugar de donde viene la traducción, que normalmente es mexicana. O de la producción en términos de envases estándar para exportación u otra unidad de capacidad o el valor del ganado expresado en kilogramo de carne. Aquí en la última pues ya está pegando el atarrayazo, ¿verdad? Está diciendo que si no puede bajo esas dos condiciones anteriores, pues vea usted cómo hace, pero tiene que ponerle un valor. Eso es lo que dice en esta última parte. Pero tiene que demostrar el criterio, no solo se le ocurre a usted decir, no, me cuesta tanto. Y usted va a percibir el retorno de esa inversión cuando vea que lo que ha vendido recuperó su inversión. Y esa no es una forma razonable de poder determinar el precio. Es decir, yo puedo decir, bueno, yo invertí que $200,000 en la producción de tal cosa. Yo tengo que venderlo por lo menos en 300, 400,000 para yo ver que he ganado. Ya, pero esa forma de determinar precios no es lo que dice la norma.
También están cuando los productos agrícolas cosechados o recolectados de los activos biológicos de una empresa deben ser valorados en el punto de cosecha o recolección, según su valor razonable, menos los costes estimados. Tal valoración es el coste de esa fecha cuando se aplica la NIC 2, ¿verdad? U otra norma internacional, pero más que todo la NIC 2. Lo que usted determina al momento de la cosecha es el precio de sus inventarios, ¿verdad? Y a partir de ahí, ese es el precio que va a ir acumulando el inventario cuando vaya de mano en mano, ¿verdad? Repito, el banano cuando viene de Honduras, pues allá lo venden en ¿cómo se llama? En camionadas. Y es más, fíjense, quien lo cosecha lo vende en gajos. Eso se me había escapado. Cuando lo cosechan en gajos y venden los gajos independientemente de la cantidad de plátano que tenga. El que acopió esos gajos y lo empieza a separar, lo pone ya en el camión y ahí ya es un producto efectivo. Un gajo me puede traer 50 plátanos como me puede traer 30 o más de 50. Pero eso no importa. Es decir, usted compró el gajo y luego viene el camión o el pick-up, ¿verdad? Y lo llenan y ese es el precio independientemente de cuántos plátanos cupieron ahí, ¿verdad? A lo mejor adentro se hizo una burbuja de un hueco ahí y se llenó el camión, pues, pero el hueco ahí quedó y ese plátano ya no cuenta como parte, digamos, del contenido. Pero al pagarlo va a pagar por el camión, etcétera. Viene el camión, ¿verdad? Y lo empieza a vender en canastos. Ellos venden canastadas. Ustedes han visto ahí que se ponen en el lomo los mecapaleros que van cargando los plátanos desde el camión hacia el, ¿cómo se llama? El acopio, ¿verdad? Donde está la persona que va, la mayorista, ¿verdad? Que va a empezar a distribuirlo entre todos los minoristas. Y ahí ya lo va vendiendo en unidades y luego se los venden ¿cómo se llama? A los supermercados. Ahí sí no sé cómo los compran, pero ustedes saben que el súper todo lo vende en libras. Raro es el producto agrícola que lo vende en unidades. Otra forma de determinar reconocimiento y valoración es los costos en el punto de venta incluyen las comisiones y los intermediarios y comerciantes, los cargos que corresponden a las agencias reguladoras y a a las bolsas o mercados organizados de productos, así como los impuestos y gravámenes que recaen sobre la transferencia de contabilidad que sea de aplicación. Obvio, ¿verdad? Usted trae el banano de Honduras, pues tiene que pagar aranceles, el combustible, ¿verdad? El transporte, tiene que pagar el cuido. Hay quienes pagan hasta seguro porque el producto venga en buen estado. O más que todo seguro contra robo, ¿verdad? Porque también pueden asaltar los furgones y se llevan todo el producto y los seguros, pues los seguros agrícolas son los que cubren este tipo de actividades, etcétera, etcétera. Entonces, todos los costos que se invirtieron, ¿verdad? Para poder llevar el producto a un lugar de comercialización, pues también es parte del reconocimiento y valoración al producto. Si existiera un mercado activo para un determinado activo biológico o para un producto agrícola, el precio de cotización en tal mercado será la base adecuada para la determinación del valor razonable. Yo les mencionaba en la clase anterior, creo, que cuando la cosecha 22-23 está en proceso para el cultivo del café, esa cosecha que aún no la tengo, yo ya la estoy negociando en los mercados internacionales, ¿verdad? Yo digo que mi cosecha va a costar tanto y por lo tanto, pues ese es el negocio que estoy haciendo.
Y firmó contrato y todo, pues, ¿verdad? Un contrato que se hizo en la bolsa en el mercado agrícola, en la bolsa agrícola. Llegado el momento, como por ejemplo ahora, que se están vendiendo, sí, vendiendo porque ya están pagando, ¿verdad? Pero se están vendiendo la cosecha que se negoció en enero del 2021. ¿Ya? Entonces, ya empresa X en el 2021 me compró la cosecha de ahora y yo tengo que entregársela. Digo, en saco, ¿verdad? En el caso de café, pues en saco de grano oro. El problema es, cuando yo dije que vendí 1 millón de quintales, ¿verdad? De saco de grano oro y solamente llegué a 800,000 quintales. Yo no le puedo decir al cliente, mire, fíjese que la cosecha estuvo mala porque la lluvia y porque la enfermedad de la roya y todo eso, sino que usted negoció 1 millón de quintales. Entonces usted le va a vender 1 millón de quintales. Entonces lo que hay que hacer, obviamente, es ir a comprar a otras fincas que no lograron vender su producto en esa bolsa agrícola, porque no todos participan. Aunque aquí, repito, hay un Procafé, creo que se llama. No creo cómo se llama, pero es una organización donde aglutina a todos los productores de café, a la mayoría, ¿verdad? Y más que todo son terratenientes. Y entre todos, pues participan en la bolsa y todos asumen. Por eso que no ha habido ese tipo de problemas en nuestro medio, pero cuando una finca se compromete a eso y no pudo cumplir, pues ni modo, tiene que ir a otro lado y aunque lo compre arriba del precio de la venta que le está dando al cliente con quien se comprometió a vender el grano. Aunque pierda, usted tiene que venderle el 1 millón de sacos que sí logró comercializar en su momento. Así funciona el mercado. Como consecuencia, dice de ello, se describe un ejemplo dentro de esta norma. Esto es, el valor razonable del ganado vacuno en una granja es el precio del mismo en el mercado correspondiente, menos el coste de transporte y otros costes de llevar las reses a ese mercado. Eso te refiere al numeral 6, ¿verdad? Que lo vine a poner aquí porque no había espacio. Pero bien, hay que considerar todas esas valoraciones. Si la empresa tiene acceso a dos mercados activos diferentes, usará el precio existente en el mercado en el que espera operar. Cuando está determinando mercados activos para poder valorar o reconocer un precio. Donde usted espere operar y tiene sentido, ¿verdad? Es donde va a reconocer el precio, porque obviamente, imagínese que el otro esté más caro, entonces no lo va a poder vender. Si no existiera un mercado activo, la empresa utilizará una o más de los siguientes datos para determinar el valor razonable siempre que estuviesen disponibles. El precio de la transacción más reciente en el mercado, los precios de mercado de activos similares y las referencias del sector. Entonces, con esto que yo estoy dictando es que hay diferentes criterios para que usted pueda ponerle un precio al producto agrícola. Puede usar todos estos criterios, dependiendo del que más le favorezca, eso sí, el que más le favorezca. Información a revelar. La empresa debe revelar la ganancia o pérdida total surgida durante el ejercicio corriente por el reconocimiento inicial de los activos biológicos y los productos agrícolas obtenidos, ¿verdad? Así como por los cambios en el valor razonable menos los costes estimados en el punto de venta. Entonces, esto es el estado de resultados, obviamente. Pero
En las notas explicativas usted va a manejar el criterio adecuado que utilizó para determinar el precio del bien que se va a convertir en su costo de ventas, ¿verdad? Y la venta misma. Por lo tanto, la utilidad va a depender de esa determinación de ambos precios. Dice, la empresa debe revelar las ganancias o pérdidas total surgidas durante el ejercicio corriente. Ahora, ¿por qué habla de pérdida? Bueno, porque a lo mejor, veamos, las granjas de huevo. Aquí hay mercados fuertísimos que venden huevo. La avícola, el granjero, ¿cómo se llama el otro? Que Cataluña, algo así. Que venden huevos en cantidades enormes, que los medianos productores de huevos dependen del mercado que ellos mismos han fijado. Cuando hay una sobreproducción, es decir, que las granjas inclusive pequeñas están produciendo huevos y el huevo se viene para abajo. Entonces lo que hacen los grandes productores es bajarlo más. Es decir, el precio del mercado está tan saturado que la competencia se vuelve tan fuerte que el precio empieza a bajar. Pero no son los precios que los productores grandes que les mencioné al principio esperan obtener. Vienen ellos y lo que hacen es bajar los precios para poder quebrarse a estos intermediarios y luego suben otra vez, que es la condición actual que tenemos. Ahorita el precio del producto, aparte de las condiciones, digamos, por la pandemia, se está aprovechando esas condiciones para vender los productos a un precio alto. Es una reacción del mercado para recuperar la pérdida que hubo en el 2020. Sin embargo, lo triste de todo eso es que cuando ya logran estabilizarse y los precios y los costos empiezan a bajar, ellos manejan los mismos precios de venta, esos no bajan. Hay productos que sí, por ejemplo, el huevo sí tiende a bajar por la misma condición, digamos, de la dinámica del mercado. El problema es cuando hay un monopolio, ¿verdad? Ahí sí no hay vuelta de hoja. Los precios están dados por el monopolio mismo. Aquí, por la Superintendencia de Competencias, el monopolio se rompió, en teoría. Pero, por ejemplo, a la Constancia quizá fue la última empresa que le obligaron a vender sus acciones para que para romper ese monopolio. Ellos tenían prácticamente todas las bebidas, ¿verdad? Desde soda, la Tropical, la Cascada, ¿cómo se llama? La embotelladora salvadoreña y por supuesto la Constancia, la cerveza. Entonces, ¿qué le dijo la superintendencia? No, mire, no puede tener monopolio, tiene que vender algunas fábricas. Y lo vendió, ¿verdad? Sí, le hizo caso y la vendió, pero se la vendió al hermano, se la vendió al hijo, se la vendió a la familia. Entonces, pero como eran empresas diferentes, se rompió el monopolio, ¿verdad? Como digo, entre comillas, pero siguen manejando el mercado. El país, como es pequeño, pues se presta a ese tipo de actividad. Y ese es, digamos, el comportamiento que ha habido a través de los años y por eso que no hay un crecimiento, no hay una oportunidad, ¿vale? Que el crecimiento puede haber, pero no hay una oportunidad para nuevos emprendedores, o sea, que logren ser fuertes en el mercado. Y aún ya con la Superintendencia de Competencias permitió, ¿verdad?, que pudieran entrar productos de afuera para hacer competencia. Y me viene a la mente lo que es la parte de la constancia, ¿verdad? Con la cerveza Gallo. Aquí no vendían cerveza Gallo. Estaba prohibido que entrara la cerveza Gallo en los años 70 todavía y 80. Creo que parte del 90 empezó a diversificarse esa condición cuando se dijo de que no podía ser que se prohibieran en los mercados
y quitarle la oportunidad de consumir diferentes productos de mercado, ¿cómo se llama? En el país. Entonces, lo que se hizo fue obviamente permitirle a la empresa de Gallo pues entrar al lugar, pero solamente con cantidades limitadas, igual que El Salvador entra con la Pilsener allá en Guatemala, también con cantidades limitadas. Cuando yo estuve en Guatemala, estaban ¿cómo se llama? La nevería allá, solo en kioscos, no podía estar en tiendas, así como está acá, que son a veces grandes tiendas donde usted va a comer, ¿verdad? Ya no, están en kiosquitos, como está aquí la competencia, ¿cómo es que se llama? No sé si alguien se acuerda, me dice. Este, que también las venden nada más en refrigeradoras, usted los va a ver y en los súperes, pero no hay tiendas de este sorbete que viene de Guatemala. Sarita, ya me acordé, del famoso sorbete Sarita. El Sarita es un mercado fuerte ahí en Guatemala, ¿verdad? Y usted va a querer buscar un helado de nevería y solamente lo va a encontrar en los freezers que venden para ello, en las tiendas mismas, así como está aquí la Sarita. Entonces, esas son las restricciones ridículas que tenemos nosotros en el mercado local. Perdonen, alguien me escribió ahí, no había puesto atención. Bueno, aquí dice que está grabando, pero se escucha bien, dice que la calidad del sonido es mala. Me avisan si no se escucha bien para ir más despacio. Ajá, Ernesto. Sí, licenciado, se escucha bien. Bien, gracias, gracias. Y que alguien me mandó un mensaje. Bueno, Jonathan me dijo que no se estaba grabando. Ok, pero según ahí, pues está grabando. Espero que sí. Entonces, repito, cuando nosotros, bueno, por norma, ¿verdad? Te debe de informar y por ley también. Y más que todo, cuando vimos la parte del Código Tributario que exige la presentación de los inventarios que se tienen al principio y al final. Hacienda necesita toda esa información, repito, porque ellos necesitan hacer cruces, ¿verdad? Es decir, si yo tengo un inventario al inicio de las operaciones en enero y yo reporto compras, porque para eso estoy mandando el reporte de compras en las declaraciones, y luego reporto un saldo final de inventarios, ellos dicen, entonces se vendió tanto. Y empiezan a sumar las ventas que han reportado y ve inconsistencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, el contribuyente reportó bien sus inventarios, reportó el inventario inicial, que en todo caso es el final al 31 de diciembre, aunque no lo mande, pues ahí tiene el 31 de diciembre, que es el inicial, con el reporte de las compras, porque ¿cómo se llama? El contribuyente quiere aprovechar, ¿cómo se llama? El crédito fiscal, pero al final los inventarios están de más o están de menos. Si están de más, quiere decir que más apareció de más que la sumatoria de lo declarado. Quiere decir que que la empresa compró inventarios sin facturación, ¿ya? Es decir, evadió impuestos al comprar. Y ahí van pues cruzando. Si fuera al revés, es decir, que ahí tiene inventarios diferentes a los reportados, puede ser que diga, bueno, por según las ventas que me ha reportado, debería de reportar el doble de lo que me está reportando. Y entonces quiere decir que no facturó. Y puede ser que el fulano haya vendido, pero como lo que reportan las declaraciones son las ventas facturadas.
Puede ser que no facturó, pues. Estos fenómenos se dieron al principio con las grandes empresas, pero ahí tuvieron un poco de control sobre eso y ya ellos, pues, supuestamente están trabajando bien. Quienes cometen este tipo de omisiones son los medianos y los pequeños emprendedores. Pero eso, repito, lo que Hacienda necesita cuando revela información es cruzarlo para que luego determinar si está funcionando la empresa en condiciones normales. Eso es como cuando usted va a hacerse un examen de sangre, ¿verdad? Y hay un rango. Entonces ellos dicen, está dentro del rango, estamos bien, no hay problema. No está evadiendo en cantidades grandes. Otra información es el que la empresa debe presentar una descripción de cada grupo de activos biológicos, ¿verdad? Que también el Código Tributario lo exige. El Código de Comercio, ¿se acuerdan que también lo mencioné y determinaba y obligaba que debe de hacer una lista de inventario de todo lo que posee en ese momento? La empresa debe revelar los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la determinación del valor razonable de cada grupo de productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección, así como de cada grupo de activos biológicos. Cuando dice revelar métodos y las hipótesis se refiere a los principios contables, perdón, significativos. Los métodos, pues, cuando hablamos de métodos de valoración de inventarios, por ejemplo, o métodos de reconocimiento de las valoraciones que mencionamos en los 9 literales, en los 9 numerales, perdón, o el método de registro de inventarios, ¿verdad? Es decir, todo lo que usted esté aplicando lo va a decir bajo qué condición llevó su contabilidad en las notas explicativas. Son los primeros párrafos. Antes de entrar en materia por cada una de las, cómo se llama, de los renglones contables, es decir, cómo está conformada la efectiva equivalente, cómo están sus inventarios, cómo están sus cuentas por cobrar, etcétera. Usted explica bajo qué condiciones usted hizo los registros. Ese es parte del quinto informe, que son las notas explicativas a los estados financieros. Entonces a eso se refiere, repito, cuando habla de hipótesis significativas aplicadas, son principios contables. La empresa debe revelar la existencia y el importe en libros de los activos biológicos sobre cuya titularidad tenga alguna restricción, así como el importe en libros de los activos biológicos pignorados como garantía de deuda. Aquí hay dos situaciones que son actividades normales dentro de la empresa. Dice libros de los activos biológicos sobre cuya titularidad tenga alguna restricción. ¿Se acuerdan cuando vimos las normas y las leyes que obliga, el Código Tributario también lo menciona, en la que debe de anotarse en un cuadro la adquisición del ganado, ¿verdad? En el ganado debemos de poner la fecha que se obtuvo, el proveedor, el nombre del proveedor, tenemos que poner ¿cómo se llama? Si el ganado es de raza pura o es cruzado. ¿Qué tipo de raza es la que tenemos? Si fuera raza pura, etcétera. Entonces se anota todo eso, ¿verdad? Y cuánto es el costo con el cual lo obtuvo. Y se debe de mantener eso para que cuando Hacienda llegue a hacer alguna revisión, esos libros tiene que enseñarlos. También dicen los libros de activos biológicos pignorados. Si ya vieron contabilidad bancaria, creo que están familiarizados con ese concepto. Pero la pignoración es cuando usted tiene un título valor
Y lo más común que se da son los depósitos a plazo. Los depósitos a plazo que usted tiene en un banco, los tiene porque quiere que el banco se los guarde y usted poderlos sacar en una fecha pactada. 3 meses, 6 meses, y inclusive algunas financieras manejan un año. El banco convencional no maneja un año, pero sí las financieras, que son las instituciones no bancarias, pero que están supervisadas y fiscalizadas por la superintendencia. Resulta que usted depositó $500,000 en depósitos a plazo en una financiera por un año, ¿va? Y por eso le está pagando un alto interés, porque el banco sabe que va a tener ese $500,000 en su poder por un año, y él lo puede explotar para sacarle provecho, ¿verdad? Y compensar el interés que le va a pagar al dueño del depósito. Pero viene el depositante y necesita dinero inmediato porque quiere hacer una inversión, pero no tiene plata disponible. Lo tiene en el banco, pero no lo puede usar. Entonces llega al banco y dice, mire, quiero pignorar este depósito a plazo. ¿Qué significa? Que puede obtener hasta un porcentaje de la cantidad del mismo depósito. Creo que es el 80%. Es decir, que él va a poder obtener un préstamo por $400,000, ¿verdad? Y va a pagar una tasa de interés. Es un crédito que está recibiendo con la garantía del depósito a plazo. El depósito a plazo es un título valor. Entonces, acá dice que como el importe en libros de los activos biológicos pignorados, los libros no son títulos valores. El Código de Comercio determina claramente cuáles son los títulos valores, pero usted puede poner como garantía ¿cómo se llama? Su producción, su activo biológico, pues, su plantación, su ganado, ¿verdad? Como tal. Y lo que hacen es que lo que está puesto en los libros es lo que está garantizando. Pero eso dice libros pignorados. O sea, yo no puedo garantizar el hato ganadero que tengo, ¿verdad? Que hoy son 5,000 cabezas, pero cuando ya me toque resolver mi problema o no pueda pagar mi deuda, solo voy a tener nada más 2,000 cabezas, ¿verdad? Pero usted garantizó su hato. Y le va a decir el prefinancista, sí, pero yo no le presté por esa garantía de cantidad de cabezas, sino por los 5,000 que tenía al principio, sí, pero yo garanticé el hato ganadero y ahí está. Aunque son menos cabezas, pues por las diversas circunstancias. Entonces vienen y dicen, no, mejor hagámoslo en los libros. En los libros dice que hay 5,000 cabezas. Y usted me va a responder por las 5,000 cabezas, aunque no las tenga. Esas son las figuras que siempre funcionan. Por supuesto que el banco nunca pierde, ¿verdad? Y va a tratar de ver cómo se garantizan todas las deudas. Ustedes van a ver que muchos bancos no se prestan, aún el Banco Agrícola, que ese es un nombre que lleva, ¿verdad? No se prestan para dar créditos agrícolas. Sí, solo si lo hacen, si es a través de una garantía del gobierno. De hecho, han habido bancos que han prestado dineros agrícolas, pero porque el Estado les ha garantizado que si ¿cómo se llama? El campesino no le paga, pues el gobierno le va a pagar. Pero esa es otra forma de trabajar. Pero como el gobierno no siempre tiene dinero para ese tipo de actividades, entonces los bancos no prestan. Hoy que ya estamos con el banco hipotecario, que fue uno de los bancos nacionalizados que antes era de los cafetaleros o como quiera llamarse, cafetaleros, ¿verdad? Pues cafeteros son los que toman café. Los cafetaleros, el banco hipotecario fue creado por ellos, ¿verdad? Y ahí tenían todo su caja chica. Durante la guerra,
que se nacionalizó la banca, entonces sí funcionó como caja chica, pero con desembolsos no reembolsables, ¿verdad? Toda la oligarquía prestó dinero al banco para inversión y ese dinero pues todavía lo están recuperando a estas alturas. Solo Dawison, para que tengan una idea, solo Dawison, el papá del niño este que estuvo como alcalde, prestó 40 millones de colones. En su momento eran como 40 millones de dólares, ¿verdad? Y nunca los pagó, porque como se murió, se perdió la deuda. Una persona, se podrán imaginar todos los militares y todos los terratenientes que pudieron haber prestado dinero para actividades productivas y no saldaron sus deudas. Por eso es que el hipotecario sigue siendo nacionalizado, sigue siendo del Estado, porque no han podido privatizarlo, no han podido sanear todas las deudas que le dejaron durante el conflicto bélico los terratenientes del momento. Y muchos se aprovecharon de eso. Todavía creo que en la parte de, bueno, Mauricio Funes lo meten con una bolsa, pero eso es porque, como es del Estado, los bancos nacionalizados, igual que el Banco de Fomento Agropecuario, se prestan para hacer ese tipo de tranzas, ¿verdad? Que en alguna medida dañan la economía, pero bien, ese es otro pisto. Entonces, digo, esta es la información que también hay que revelar. También hay que revelar la cuantía de los compromisos para desarrollar o adquirir activos biológicos. Esto es presupuesto. Cuando habla de compromisos, estamos hablando de presupuestos. ¿Cuáles son los proyectos que va a ejecutar? Y que, pues, obviamente, cuáles son los resultados que espera obtener. La estrategia de gestión del riesgo financiero relacionado con la actividad agrícola. ¿Qué estrategia va a llevar a cabo, verdad, para evitar el riesgo financiero? Pues no llegue a una condición de impago. Por supuesto, en condiciones normales. Si llega a darse algún tipo de evento que no me permita a mí cubrir mis deudas, entonces el seguro tendrá que responder. Sí y solo sí, cumpla algunas condiciones por lo cual se abrió un seguro. Podría ser lluvias fuertes, podría ser temblor, podría ser incendios forestales, podría ser la enfermedad de la vaca loca, ¿verdad? Podría ser muchas cosas que están contempladas en el seguro. Pero no así las condiciones de rebeldía que le llaman, ¿verdad? Por ejemplo, los cuatreros que anden robando, matando ganado, o que los mismos mareros pues andan haciendo lo mismo por hacer un daño, etcétera. La entidad presentará una conciliación de los cambios en el importe en libros de los activos biológicos entre el comienzo y el final del ejercicio corriente. No se exige dar información comparativa. La conciliación, por supuesto, no es una comparación, sino que una armonización entre una condición y la otra que se espera obtener. Por ejemplo, en ¿cómo se llama? En aplicación del principio de consistencia que me dice que si yo vengo trabajando bajo un método, ese método lo voy a utilizar en el tiempo, pero llega un momento en que ese método ya no me funciona y voy a cambiar, por ejemplo, del analítico me voy a cambiar al perpetuo, ¿verdad? Que es la forma de registro de inventario. A eso se refiere esa conciliación. Si yo hago ese cambio, cuál es, digamos, la disyunción que se va a dar entre un método y el otro? Es lo mismo que pasó cuando se cambiaron los estados financieros que se elaboraban por los PCGA a la utilización de las NIF para pymes. Todo el mundo hizo esta conciliación y eso es lo que está exigiendo esta norma.
La conciliación debe incluir la ganancia o pérdida surgida de cambios en el valor razonable menos los costes estimados. Siempre que hace una conciliación y determina las diferencias que se ha generado, va a dar una diferencia en valores. Y eso hay que determinarlo. Los incrementos debidos a las compras, si es que han habido compras. Las disminuciones debidas a ventas y a los activos biológicos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos en un grupo enajenable de elementos clasificados como mantenido para la venta, o incluidos en un grupo enajenable. Cuando dice enajenable es que usted los puede utilizar como garantía de elemento clasificado como mantenido para la venta. Los decrementos debido a la cosecha o recolección. ¿Se acuerda que le mencionaba? Si yo comercialicé mi cosecha 22-23, ¿verdad? Pero resulta que al final no obtuve lo que ya vendí, porque eso ya lo vendió. Los incrementos que procedan de la combinación de negocios, ¿verdad? Como una forma de presentación de de las matrices con sus sucursales. Ya cuando la matriz y las empresas están localmente, cada quien presenta estado financiero, pero al final hay que unirlos y hace una combinación. No es consolidación, es combinación. Diferencias netas de cambios derivadas de la conversión de los estados financieros a una moneda de presentación diferente. Imagínense ustedes que les digan, mire, tiene que presentarme el estado financiero en moneda Bitcoin. ¿Va? Ya se metió en Honduras y ahí que Dios lo salve. Cuando usted está haciendo los estados financieros, determinó un tipo de cambio. Cuando lo guardó para hacer la presentación al día siguiente, ya lo guardó con otro tipo de cambio. Cuando estaba soñando, ¿verdad? Que va a hacer la presentación al siguiente día, ya tiene otro tipo de cambio. La criptomoneda pues va cambiando cada segundo. Imagínense todas ¿cómo se llama? Los enredos en los que la ley nos ha metido. Porque eso es algo que tenemos que considerar porque es una moneda de curso legal. Claro, muchas empresas obviamente no se van a optar a usar la moneda Bitcoin. Pero va a llegar un momento en que el dólar va a desaparecer si y solo si el uso de la moneda se generalice a nivel nacional. Entonces se va a perder la moneda como tal, ¿verdad? Aunque tenga un tipo de cambio como tal, pero no, ¿cómo se llama? Ahí sí tiene que por fuerza ver de qué manera, inclusive el Consejo. El Consejo de Vigilancia todavía no ha puesto postura en esto porque también la ISAB tampoco ha puesto postura sobre esto, solo ha dado algunos tips, ¿verdad? Algunas cosas que hay que considerar para el manejo. Pero aquí el Consejo tuvo que haber puesto, bueno, se ha puesto una postura porque hay una ley y la moneda de curso legal. ¿Va? Y ahorita la única postura que hay es que dice de que el Bitcoin se va a utilizar solamente para efectos de pago. Nada más. No para tenerlo guardado y usted lo va a poner en el efectivo y equivalente de efectivo. Porque la norma de información financiera, no tengo el número, determina que no puede considerarse como efectivo y equivalente efectivo las monedas que sufren fluctuaciones en el mercado internacional. Altas fluctuaciones, dice ahí. Esta norma está antes de que el Bitcoin, pues, por la criptomoneda, pues, se hiciera famosa, ¿va? En todo el mundo. Pero la norma dice de que no puede considerarse como efectivo y equivalente de efectivo aquella moneda que tenga alto grado de fluctuabilidad. Imagínense en el lío que nos ha metido la norma y el lío que nos ha metido la ley. Entonces, ¿qué voy a poner? Si yo voy a empezar a hacer pagos, ¿de dónde hago los pagos? Lo hago del banco. Lo hago del disponible, lo hago del efectivo y equivalente de efectivo. Entonces, si la criptomoneda no la puedo tener según la norma en el efectivo y equivalente, ¿dónde la voy a tener y cómo voy a hacer mis pagos? Que lo voy a convertir en dólares y luego
voy a hacer el pago. Entonces, ¿para qué va a tener criptomonedas, verdad? Solamente tal vez para tener esa ganancia si hay por las fluctuaciones que se están dando. Pero sí es un lío bastante complicado, que con el tiempo se va a ir subsanando, obviamente. Y otros cambios que pudieran darse. Otras consideraciones de la norma que las saqué así aparte. Dice, por otro lado, la norma también hace mención sobre la confiabilidad del valor razonable, ya que dice que la confiabilidad del valor razonable puede ser rechazada solo en el momento del reconocimiento inicial de un activo biológico para el que no estén disponibles precios o valores fijados por el mercado. Entonces ahí hay algo complejo, ¿verdad? El valor razonable puede considerarse no confiable, ¿verdad? Es contradictorio lo que estoy diciendo o lo que dice acá la interpretación de los párrafos. Pero es contradictorio. Yo voy a tener un valor razonable que no es confiable. O sea, si no es confiable, entonces no es razonable. Pero lo que quiere decir es de que cuando usted estima un valor razonable, pero la forma como se hizo ese valor razonable no es, lleva dudas, entonces hay que tratar de mejorar o digamos, determinar la mejor condición, para las cuales se ha determinado, dice claramente que no son confiables. Otras estimaciones alternativas de valor justo. Ahí valen los cambios que puedan surgir en el camino. En tal caso, estos activos biológicos deben ser valorizados según su costo menos la amortización o acumulación y cualquier pérdida acumulada. Los costes que van a afectar el valor razonable son los gastos de transporte. Esto pues ya son implícitos, están implícitos. Otros costes necesarios para llevar los activos al mercado activo. Los costes que no afectarán al valor razonable, pero sí al valor de los estados financieros, son las comisiones que reciben los intermediarios y comerciantes. Obvio, ¿verdad? Estos a veces no se consideran, pero sí afectan la parte financiera y de disponibilidad. Los costos que corresponden a agencias reguladoras y a bolsas de mercados organizados. Cuando El Salvador participa en mercados agrícolas, no lo hace diciendo, quiero participar yo, ¿verdad? Porque quiero meter mi producto. No, tiene que pagar un canon, una membresía. Y a eso se refiere todo este tipo de erogaciones que se van dando. Los impuestos y gravámenes que recaigan sobre las transferencias. Más los gravámenes, los impuestos ya están dados, pero los aranceles van cambiando. Otras consideraciones, bueno, se entenderá por valor justo el precio que podría ser recibido al vender un activo o el precio que podría ser pagado al liquidar un pasivo en una transacción habitual entre participantes del mercado. La contabilidad de valor justo requiere activos, se evalúa de nuevo cuando el valor justo es materialmente diferente del valor contable actual. Como ven, estos conceptos son manejables en la jerga cuando estamos trabajando en las operaciones y más que todo cuando queremos determinar estimaciones. Y usted entra en discusión con auditoría porque auditoría le va a cuestionar, mire, ¿y por qué? Y no toma en cuenta tal cosa, no toma en cuenta la norma, la ley, lo que sea. Y ahí vienen pues la puesta en común de los criterios. La empresa debe proceder a reconocer un activo biológico o un producto agrícola cuando y solo cuando la empresa controla el activo como resultado de sucesos pasados. Es probable que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros asociados con el activo, que es las bolsas comerciales, y el valor razonable o el coste de activos puedan ser valorados de forma fiable. Eso pues ya es lo que hemos venido trabajando. Bien, solo para que tengamos un poco claro ya la practicidad de la norma, se ponen algunos casos aquí sencillos que quiero que los analicemos, ¿verdad? Una empresa maneja un parque de diversiones en el sur de África. Ellos han surtido el parque con animales salvajes naturales del continente africano y algunos animales exóticos de otros continentes.
La empresa alimenta y nutre a los animales. El parque de diversiones ofrece a los clientes un tipo de tour guiado de safari. Son esos que van en vehículo. El parque también es usado para cazar y pescar, como parte casi viene siendo como deporte, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿puede ser considerado la actividad recreacional como una actividad agrícola? Entonces, la respuesta es que no. El manejo del parque de diversiones no es una actividad agrícola. La gerencia está involucrada en la transformación biológica de estos animales, principalmente para proveer al público una actividad de recreación, más que para una venta o para una transformación en un producto agrícola o en un activo biológico adicional. Eso es lo que hay que saber diferenciar, ¿verdad? En una actividad. Por ejemplo, viene la hacienda, su hacienda tiene su producción agrícola, ¿verdad? Y pecuaria, pero a ella le gusta hacer ferias anuales. Entonces la feria como tal no se puede considerar una actividad agrícola, bajo ese concepto y criterio que está planteando el ejemplo. Caso 2. Una empresa cría ganado vacuno, lo sacrifica y vende la carne a los mercados locales. ¿En qué etapa de activo biológico se convierte en un producto agrícola? Los ganados vacunos son activos biológicos mientras estén con vida. Ese es lo que debemos de entender. Cuando estos son sacrificados, la transformación biológica cesa. Es decir, lo mata. La transformación biológica se refiere al crecimiento del animal mientras esté vivo, ¿verdad? Pero cuando lo mata, la transformación biológica cesa y la carne de res se define como producto agrícola en el destace. La empresa debe informar para el ganado vacuno de acuerdo con la NI 41 y la carne de res como inventario. Es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Inclusive en la recolección. Y el caso 3, pues es una empresa. Dice, una empresa está involucrada en la fabricación de vinos, para lo cual cultiva y cosecha las uvas para producir vino. O sea, hace las dos cosas, ¿verdad? ¿En qué etapa un activo biológico se convierte en un producto agrícola? La vid es un activo biológico que continuamente genera activos biológicos. La vid es el viñedo. Adicionales, esto es cosecha de vid. Cuando la empresa cosecha la uva, estos dejan la transformación biológica y se convierten en productos agrícolas. La vid continúa como planta viva y debe reconocerse como un activo biológico hasta que deje de producir gajos de uva. La empresa debe informar para la vid de acuerdo con la NI 41 y la cosecha de uvas como inventario. Entonces son las diferenciaciones que hay que hacer en un momento determinado. Bien, esta era la propuesta, ¿verdad? Quería explicar un poco lo que era la NIC. Tenemos que conocerla como parte del funcionamiento de la materia. Y bueno, ya la vimos. Yo, la NIC 41, no sé si la he puesto. No sé si la he puesto acá. No, no está, la voy a poner acá. Ustedes la pueden bajar también, pero está acá que debemos de conocerla para poder comprenderla mejor. No sé si hay preguntas con todo lo que he hablado. Eh, Digo, en el camino van a ir encontrando otras dudas que sería bueno que ustedes la preguntaran en su vida cotidiana, pues, pero es importante que aclaremos los conceptos. Bien, lo que yo les mandé hoy en la tarde, por si no han visto el correo, en el correo institucional, les mandé unas instrucciones de la actividad
de la actividad que se va a tener a partir de ahora. Ahí te tiene fecha de ahora. Bien. Aquí ustedes lo pueden leer, pero se lo voy a leer yo. Estas son las instrucciones que corresponden al trabajo a realizar y a la presentación de ensayo investigativo del trabajo final de la materia de contabilidad agrícola y ganadera y que corresponde a la nota final equivalente al 30% de la misma. Este ensayo contendrá 4 partes y que irán presentando informes de acuerdo a los avances que vayan teniendo. El detalle del calendario. El número 1 es la presentación del ensayo completo. ¿Ya? O sea, el trabajo que va a costar el 30%. Lo van a presentar el 12 de junio. Es prácticamente como 3 días después del examen final. Se llama Proyecto de Investigación en el Cultivo de Hortalizas, Costeo de Producción de la Siembra de Rábano y Chile Verde. Es un ensayo. Y ustedes deben de saber las partes de un ensayo. Para efectos de evaluación de los avances, para el 25 de marzo, ustedes van a hacer una investigación monográfica o bibliográfica, como quieran, sobre el cultivo del rábano, ¿verdad? O la verdura escogida. Bueno, no, del rábano. Aquí cuando dice verdura escogida es la variedad. Ahí no quise poner verdura, sino que variedad escogida. Y chile de cocina o dulce, el chile verde. Ambos en sus diversas variedades, un poco de historia y el proceso de cultivo desde la preparación hasta la cosecha. Digo preparación de la tierra. Esta primera parte consiste en una investigación bibliográfica sobre el cultivo de las hortalizas que les servirán de base para el ensayo y pondrán en práctica como nota final de la materia. La investigación consistirá para ambas plántulas su contenido de propiedades, naturaleza, zonas propias de cultivo y, por supuesto, lo más importante, su siembra y cosecha. Un marco contextual de ambos. Investigar cómo es el cultivo en el país, ¿verdad? Un poco de investigación en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, un poco de investigación en el Banco Central de Reserva y sus efectos económicos en las familias. Esto habría que ver periódico, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Crónicas de periódicos, que incluye todo sobre el cultivo en el país. Aspectos económicos, de acuerdo a lo publicado por el MAC, bueno, es lo que les acabo de mencionar. Esto va a costar el 20% de la tercera nota. Sabemos que la tercera nota anda entre el 10, 15, 20, ¿verdad? El 20, pero este es el 20 de ese 20, ¿verdad? O sea, el 80% van a ser otras actividades y deberá contener la información requerida. Bueno, también se piden que le tomen fotos a los insumos que ustedes tienen para la preparación del cultivo. ¿Por qué hago esto? Porque a veces dejan pasar el tiempo y luego a partir de la fecha de marzo comienzan ustedes a cultivar, a sembrar, ¿verdad? Y el chile verde lleva 3 meses para que dé frutos. Si hablamos de marzo, que ustedes comiencen en marzo, abril y mayo. O sea, ya en mayo ya van a tener ustedes el producto terminado para que el informe final no les cueste. Pero sí hacen la buena práctica, por supuesto. ¿Cómo se llama? Perdón. Entonces yo por eso pido que le tomen fotos a lo que ya tienen antes de la presentación del trabajo el 25 de marzo, porque se entiende que ya están trabajando en la siembra. Y deben presentarlo con la formalidad. La otra parte es la puesta en marcha del ensayo. Dice, para esta parte deberán utilizar herramientas de control de desarrollo como una bitácora, una hoja de costos,
partidas contables y fotografías que irán llenando, que irán tomando, ¿verdad? Semanalmente o por cada visita al campo experimental, pongo yo, si es que lo van a ir a hacer en otro lado. Si fuera en la casa, pues las partidas contables se harán desde el balance inicial hasta los resultados. Esta información financiera contendrá a los 2 hortalizas desde el inicio. La siembra debe ser simultánea por su tiempo de gestación y cosecha. El primer avance lo van a presentar el 6 de mayo. ¿Sí? El parcial creo que es en esta fecha, el tercer parcial. Sí, el tercer parcial es en esta fecha, el 6 de mayo. ¿Verdad? Que contendrá la producción obtenida del rábano, perdón, del rábano. O sea, ya el fruto, pues, ya a esa altura ya tuvieron que haber cosechado ustedes el fruto. Ustedes van a llevar la secuencia. El documento debe presentarlo por vía digital, ¿verdad? Con las formalidades, etcétera, etcétera. Luego tenemos la segunda parte. El segundo avance para ser entregado el próximo 10 de junio, que es el día del parcial. Aquí solo van a presentar, o sea, van a presentar lo que el cultivo del chile, ¿ya? Y lo van uniendo y eso les va a servir a ustedes para que el trabajo final no les cueste. Entonces van a hacer todo lo que corresponde al chile. Aquí van a leer ustedes todas las instrucciones que en el mismo están. Si algo no se entiende, por favor, me dicen. Quiero ver qué otra cosa. Ah, bueno. Y la presentación final, que es el 12 de junio, que es el mismo que he puesto acá, creo. Sí, el 12 de junio, que es la unión de todos los trabajos que han presentado en los 3 anteriores. Pero ya con las formalidades y, por supuesto, con las conclusiones. Ahora, ¿qué es lo que me interesa de toda esta actividad? Primero, que aprendan a usar ustedes bitácoras de actividad. El científico siempre debe tener un librito donde va anotando como un diario, ¿verdad? Lo que está realizando, porque de esa manera, digo el científico, pues si inventa algo, ahí tiene anotado qué es lo que utilizó para poder repetirlo, porque los científicos eso procuran. Buscan para encontrar algo nuevo, para inventar algo nuevo, ¿verdad? Pero una vez que encontraron algo nuevo y que es productivo, pues deben de repetirlo. Y la manera de repetirlo es ir anotándola en una bitácora. Y la hoja de costos. Me interesa que llenen la hoja de costos. La hoja de costos es algo parecido a esto. Aquí tengo un ejemplo. La hoja de costos, yo les voy a mandar un formato para que ustedes lo llenen ese formato. La hoja de costos dice propuesta para la producción de queso. Esto lo encontré así a la carrera. ¿Qué es lo que resalta en esta hoja? Hay un montón de formas de hojas de costos, pero lo que no puede obviarse es la determinación de los elementos que la componen. Deben de distinguir la materia prima, es decir, todos los insumos que utilizaron para producir el queso, en este caso. La mano de obra involucrada, es decir, lo que tuvieron que pagarle a alguien, y como obviamente ustedes no lo van a hacer, sino que ustedes lo van a hacer, tienen que considerarse un salario. Y ese salario tiene que ser el salario agrícola. E investiguen en el Código de Trabajo cuál es el salario agrícola y cómo se pagan este tipo de actividades. Lo vamos a hacer en términos de un trabajo formal, ¿verdad? No ¿cómo se llama? Un jornal. El jornal, pues obviamente es lo que se llama el trabajo diario que se tiene, ¿cómo se llama? En el campo. Pero cuando lo convertimos en salario y que dice, le voy a pagar un jornal de $10, o sea, que le va a pagar $10 diarios, pero eso no es un sueldo, no es un salario formal porque es un pago por ya haber llegado y le paga por día. Un salario, usted sabe que contempla vacaciones, días de asueto, días de descanso, etc. En este caso, pues obviamente tampoco ustedes
van a hacer las consideraciones de prestaciones, pero solamente para efectos de costo. Y los gastos indirectos de fabricación. ¿Cuáles son aquellos gastos indirectos? Por ejemplo, van a tener el cultivo del rábano y el cultivo del chile. Y le van a echar agua. ¿Cuánto le van a echar de agua? ¿Y cuánto vale el metro cúbico de agua? ¿Y cuánto es el agua consumida? Todo eso tienen que calcular. ¿Ya? No lo hagan al tantódromo porque entonces se pierde el principio científico de lo que se quiere hacer. Lastimosamente, esto nosotros lo hacemos en presencia, ¿verdad? Que vamos a algún lugar, cultivamos y vamos tomando esas valoraciones. Las dos primeras oportunidades que tuvimos de hacerlo, medio lo hicimos. No digo que lo hicimos completo porque también tuvimos algún tipo de problemas. Pero, y terminamos haciendo las siembras ahí en la universidad, en el espacio que había como zona verde. Pero luego vino la pandemia y ya pues totalmente tiene que ser virtual. Por eso yo los invito a que ustedes hagan y utilicen la hoja de costos adecuadamente. Que van a utilizar agua, repito, tienen que saber cuánto cuesta el metro cúbico y cuánta es el agua que ustedes utilizaron para la siembra, para el cultivo y para la cosecha. Y al final los totales. Esto es con los tres elementos del costo. Pero hay quienes hacen esta otra hoja de costos determinando los costos variables y los costos fijos. Obviamente nosotros no estamos para determinar estos costos, que sería lo ideal. Los costos variables son todos aquellos costos que varían de acuerdo a la producción, aunque estos no sean del punto de la planta de producción, sino que sean también de la parte administrativa. Hay gastos que se hacen en el área administrativa que se efectúan de acuerdo al movimiento que ha tenido la producción. Esos son costos variables. A diferencia de estos tres costos, que son todos los costos que se dan en el proceso de producción. Aquí no hay nada que se haya pagado en el área administrativa. Que el contador trabajó, ¿cómo se llama? En la producción, no me importa, ¿verdad? Eso no es mano de obra, ese es un gasto administrativo, no es un costo, es un gasto. Pero aquí sí lo contempla en esta otra hoja, por eso digo que este es el ideal, porque aquí pone los costos reales que intervinieron para poder obtener el producto. Como les digo, yo les voy a mandar un formato parecido a este, pero con estos costos, con los elementos del costo, y poderlos trabajar. Entonces, les digo, si ustedes lo toman en serio, ¿verdad? Lo que es la actividad, le van a sentir sabor. Pero si solo lo hacen, compran, yo los invito a que compren, los que no tienen terreno, a que compren una caja de madera, de eso donde vienen los tomates, o unas habas también de plástico, ¿verdad? Solo que le ponen, para que no se salga la tierra, solo no le pongan algo sellado, plástico, por ejemplo, porque el agua tiene que filtrar. Si usted le pone plástico, el agua se hace pozo, se empantana y pudre la planta. El agua tiene que fluir. La raíz va a tomar el agua que le corresponde tomar. Yo les voy a mandar ¿cómo se llama? Tutoriales para el cultivo de esto. Repito, nosotros no somos expertos en esta cosa, pero si tenemos los tutoriales y nos dicen cómo hacerlo, ¿verdad? Y tenemos, digamos, el deseo de hacerlo, podemos obtener buenos recursos, buenos productos que diga. Y a lo mejor al final, pues, les guste, pues, los huertos caseros y que queden sembrando en su casa ya y le ahorran dinero por la producción que se tiene. Yo he querido hacer eso y algunas me han producido y otras no, porque tenemos un perro, ¿verdad? Un dálmata que de repente llega a sentarse en las plantas, ¿verdad? O empieza a escarbar, y etcétera, etcétera. Tengo que acondicionar el lugar, poner un cerco para que
para que no me arruine. Tenía unas piñas que ya estaban creciendo y de repente lo voy viendo aplastado encima de las piñas y no se espinó el baboso, pero ya no tuve producción, ¿verdad? Me arruinó las piñas. Ya llevo el tercer intento. Tenía un loroco igual, ¿cómo se llama? Me lo deshizo todo. En fin, esa es uno de los inconvenientes que cuando se tienen animales, pero si se tiene, pues hay que tenerlos y cuidarlos como tales, ¿verdad? Así que, bueno, no sé si hay preguntas. Si no, pues terminamos acá. Les agradezco nuevamente su presencia y espero pues que haya servido de algo esta clase. Recordemos, ya lo tenemos una clase las otras semanas y después viene el parcial. Entonces, para abordar todos los temas. Si ya no hay preguntas, pues repito, les deseo buenas noches y primero Dios, pues nos vemos nuevamente. Bueno, me ven porque ustedes son las fotos, les veo la otra semana. Y si no hay más, repito, se van despidiendo uno a uno, ¿verdad? Para efectos de asistencia. Voy a quitar la grabación. Lean las instrucciones, por favor.